Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Su profesor les saluda, esperando que se encuentren muy bien. 22 de febrero, 22 de febrero, 11 de la mañana. Es un gusto ver. En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio sobre las distribuciones de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias son muy utilizadas para hacer análisis de datos y que se pueda hacer en secciones. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una venta de pollo asado, ustedes quisieran que el proveedor siempre les traiga el pollo del mismo peso. En muchas ocasiones el proveedor les puede asegurar que les está entregando el pollo del mismo peso. Pero cuando ustedes hacen el análisis estadístico, podrían darse cuenta de que les está metiendo gato por liebre. ¿Cómo vamos a hacer este proceso de agrupar? Lo vamos a separar en algo que se llaman las clases. Las clases entonces son los grupos. Las clases pueden ser 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Nunca es un número fijo. Y para eso, digamos, nosotros podemos utilizar algo que se llama la ley de Sturges. ¿Qué dice la ley de Sturges? Que la cantidad de clases puede ser igual a 1 más 3.22 por el logaritmo de n, donde n es la cantidad de números. Pongámosle a esto por acá una letra bien excéntrica. Aquí vamos a ver otra vez. 1 más 3.22 por el logaritmo de n. Vamos a dejarlo por aquí. Logaritmo de n. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran 100 datos, ¿qué harían? 1 más 3.22 por el logaritmo de 100, por ejemplo, si fueran 100 datos. Y entonces esto sería aproximadamente, puede ser 7 o 8 clases. Verá, si nosotros redondeamos, podrían ser 7 clases, como en este ejemplo, ¿verdad? Si n fuera igual a 100. Esta plantilla se las vamos a proporcionar. Les vamos a hacer una plantilla a ustedes. Vamos a hacerle una copia a esta plantilla y la vamos a poner en un libro nuevo. Y este libro nuevo entonces se va a llamar sesión 6. Voy a ponerle aquí sesión 6 o semana 6. Semana 6, datos agrupados. Sesión 6, datos agrupados. Y lo vamos a guardar por aquí en descargas. Ya esta copia, entonces yo les voy a dejar una copia de la copia para que ustedes puedan practicar. Entonces aquí la voy a dejar vacía. Se llama la copia. Y entonces este le voy a llamar el dato original. Editar. Cambiar el nombre. Le voy a poner datos. Y este va a ser entonces la plantilla para que ustedes hagan el ejercicio aquí. Plantilla. Hacerlo por aquí. Bien, entonces la que vamos a completar es esta que se llama datos. Esta que se llama datos. Recordemos cuál era la diferencia. Estos son, vamos a ver para que no haya ninguna confusión. Estos son datos agrupados. Vamos a ponerle aquí datos
Datos agrupados. Vamos a ponerlo aquí bien bonito. ¿Cuáles son los datos no agrupados? Los datos no agrupados es cuando usted tiene, digamos, un conjunto de datos aquí, ¿verdad? Digamos que usted tiene estos datos ahí. Ahí usted podría tener 100 datos, ¿verdad? Perfectamente. Perfectamente podrías tener 100 datos. Y entonces los datos no agrupados son los que usualmente vemos con la calculadora o con el Excel, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, nosotros con análisis de datos podríamos hacer un cálculo de estadística descriptiva donde seleccionamos los valores, ¿verdad? Seleccionamos los valores y le decimos al Excel que nos ponga, por ejemplo, resultados por aquí y que nos haga un resumen de esas estadísticas. Entonces, estos resultados perfectamente pueden ser, vamos a ver si lo hace un poquito más grande. Si lo hizo, ¿verdad? Entonces, todos estos resultados son datos no agrupados. Todos estos cálculos, ¿verdad? Como que yo diga que el promedio es la sumatoria de los números dividido entre el número de datos. Eso es datos no agrupados. Ok, como lo vimos creo que en la clase anterior, ¿verdad? La media, el error, la mediana, la moda, la desviación, la varianza, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo, el máximo, la suma y la cuenta de datos. Son datos no agrupados. O sea, el Excel utiliza fórmulas de datos no agrupados e igual lo hace la calculadora. Pero nuestra clase de hoy es sobre los datos que sí estamos agrupando. Los datos que sí estamos agrupando. Entonces, en esa línea de tiempo, dijimos que tenemos un ejercicio con 7 clases. Y aquí están pintadas las clases, ¿verdad? Del 1 al 7. Estas clases tienen, en este caso, tienen unos límites inferiores y superiores, ¿verdad? Digamos que cada clase tiene que tener un límite. En este caso tenemos una representación de unos límites que empiezan con un límite inferior igual a 10. Obviamente los límites van en función de los datos. Si usted ordena los datos de menor a mayor, pues hay un dato que es el menor y hay un dato que es el mayor. Los límites deben poder tener un rango en el cual puedan incluirse los valores menores y mayores. Entonces, por lo general, eh, otro dato que necesitamos es determinar una amplitud de los rangos, o sea, cuánta es la distancia que hay entre los límites inferiores y superiores de cada uno de los rangos. Si ustedes notan, esa amplitud es constante. Por ejemplo, entre 10 y 20 hay 10, entre 20 y 30 hay 10, entre 30 y 40 hay 10, entre 40 y 50 hay 10, en todos hay 10. Porque esta amplitud que estamos definiendo como la letra I es de 10. Eso se calcula, ¿verdad? Dividiendo esta cantidad de clases, ¿verdad? Nosotros podemos obtener el rango de los valores, o sea, el dato mayor menos el dato menor. Y a ese rango dividirlo entre el número de clases aquí, que son 7. Entonces eso nos va a dar una amplitud, que en este ejemplo es 10. Entonces yo podría, por ejemplo, no darles ningún dato de límite superior, solo darles los inferiores. Y ustedes podrían, por medio de esto, determinarlo. Porque ustedes dicen, sí, mira, la diferencia que hay entre los límites es de 10.
Y recordemos que en este caso, el límite superior de la primera clase, que en este caso es el 20, por definición es el límite inferior de la segunda. Entonces nosotros podríamos venir aquí, ¿verdad? Como 20 más 10, 20 más 10, 30 más 10, 40 más 10, 50 más 10, 60. Bueno, vamos a ponerlos por acá de nuevo. Entonces, de nuevo, los límites de clases con una amplitud de 10 se hacen en función de los datos. Aquí empezamos, ¿verdad? 10 más 10, 20, más 20, 30, más 10, 40, más 10, 50, más 10, 60, hasta llegar a 80. En este ejercicio se basa en 28 datos, como ustedes pueden ver aquí. Y iniciamos el proceso con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es cuántas veces aparecen números en este rango. Entonces, de esos 28 números, yo podría tener dos números que están entre 10 y 20. Podría ser el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, cualquiera de esos. Entonces, hay que hacer un conteo. Hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por agarrar cada valor y empezar a contar. Este valor está entre 10 y 20, o está entre 20 y 30, o está entre 30 y 40. Y entonces vamos poniendo las frecuencias. En resumen, en este ejercicio que tiene 28 números, hay dos que están entre 20 y 30, hay tres que están entre 2 entre 10 y 20, 3 entre 20 y 30, 5 entre 30 y 40, 8 entre 40 y 50, 5 entre 50 y 60, 4 entre 6 y 60 y 70, y hay uno entre 70 y 80. En esta línea de tiempo, entonces nosotros podemos decir, ¿verdad? Que si este fuera el ejercicio del pollo, entonces tenemos 8 valores que están entre 40 y 50, 4 valores que están entre 60 y 70, 2 valores que están entre 10 y 20. Nosotros podemos completar una frecuencia acumulada, ¿verdad? Donde el primer valor siempre va a ser igual al valor que está al primero de la frecuencia absoluta, que esto es de 2. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es una fórmula que sería sumar la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia absoluta. Esto entonces nos va a dar 5. Ya a partir de aquí nosotros podemos hacer doble clic en la fórmula y bajarla hasta que esto llegue a la suma de datos, que en este caso es 28. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? El primer valor el 2, 2 más 3 es 5, 5 más 5 es 10, 10 más 8 es 18, 18 más 5 23, 23 más 4 27 y 27 más 1 28. Y entonces se interpreta que entre 30 y 40 tenemos 5 valores, pero que si hablamos de menor a 40, ¿verdad? ¿Cuántos datos hay menores a 40? Ah, bueno, hay 10. ¿Cuántos datos hay menores a 60? Hay 23. ¿Cuántos datos hay menores a 30? Hay 5. Entonces, nos sirve para poder contestar las preguntas de cuántos valores hay menor a tanto. O cuántos valores hay entre el número menor y tal valor. Entonces, ya podríamos contestar dos tipos de preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos números hay entre cada una de estas clases? ¿Y cuántos valores hay de un número hacia abajo, ¿verdad? Como del dato menor hasta cierto número. Las mismas preguntas nosotros las podemos contestar en porcentajes. En porcentajes, por ejemplo, podemos sacar una frecuencia relativa acumulada, que sería el primer valor de la frecuencia absoluta dividido entre el total de los datos. Esto pues nos va a dar un porcentaje. Lo que usualmente hacemos es que
tenemos que dividir cada valor de frecuencia absoluta entre el total. Significa que ese total tiene que quedar fijo. Lo que usualmente hacemos es que en el denominador le ponemos un símbolo de dólar al 28, ¿verdad? Le ponemos un símbolo de dólar antes y después al 28. Entonces, eso va a hacer que la salda del 28 quede fija. Damos Enter y entonces ya podemos acá usar nuestra fórmula. Y esta fórmula vamos a jalarla hasta acá para que nos dé 100. 100%, 100%. Vamos a jalarla hasta acá para que nos dé un 100% de resultado por acá. Vamos a ver. Bien, así como lo hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, lo podemos hacer con la frecuencia relativa acumulada menos D, que dice que va a agarrar el primer valor de la frecuencia relativa y a partir de aquí vamos a sumar ese primer 7 más este 11. Entonces, esto nos va a permitir jalar esta fórmula hasta acá, hasta que tengamos ese 100% por aquí. Vamos a quitarle este mensajito que sale por aquí. Y entonces esto sería así, ¿verdad? Como que el primer valor es 7, más 11, 18, más 18, 36, más 29, 64, más 18, 82, más 14, 96, más 4, 100%. Y volvemos a interpretar. ¿Cuántos valores hay? ¿Qué porcentaje de los valores? Porque ahora las preguntas serían en función de los porcentajes. ¿Qué porcentaje de valores hay entre 40 y 50? Ah, mira, hay un 29%. ¿Qué porcentaje de valores hay entre 60 y 70? Hay un 14%. ¿Qué porcentaje de valores hay entre 20 y 30? Hay un 11%. Pero podemos hacer la pregunta. ¿Qué porcentaje de valores hay menores a 40? Ah, mira, menores a 40 hay un 36%. ¿Qué porcentaje de valores hay menores a 70? Un 96%. Esto es para contestar entonces las preguntas en forma porcentual. Entonces, si usted tiene un proveedor que le dice que todas sus unidades pesan 50 gramos y usted pesa su muestrita de 28 bolsas, usted le puede decir, mire, de las 28 bolsas que yo pesé, entre 40 y 50 gramos solo estaban el 29%. Y de 50 hacia abajo, el 64%. Entonces ahí está la evidencia para poner al proveedor en jaque y que no nos quiera meter gato por liebre. A partir de aquí vamos a construir algo que se llama la frecuencia relativa acumulada más D. Tiene una flecha porque lo que vamos a hacer es jalar una fórmula para arriba. El primer valor de la frecuencia relativa acumulada más D es el 4%, que es el primer valor de la relativa menos D. Entonces el 4% nos va a quedar ahí. Y el valor que sigue va a ser la sumatoria de ese 4% que pusimos en un inicio, más el segundo valor de abajo para arriba de esa frecuencia relativa. Ya a partir de aquí, entonces nosotros podemos subir la fórmula hasta llegar al 100% otra vez. Entonces, interpretemos. Bueno, aquí sería 4 más 14, 18. 18 más 18 es 36. 36 más 29, 64. 64 más 18, 82. 82 más 11, 93. 93 más 7, 100%. Mira, lo hice mal. Es este, el que íbamos a pintar. De azul es este. Este que está por acá. Perfecto. Entonces ahora podemos interpretar en relación a cuántos valores hay por encima de. Yo digo, ¿cuántos valores hay por encima de 50 gramos? Ah, bueno, hay 36 valores por encima de. ¿Cuántos valores hay por encima de 20 gramos? Ah, 93%.
Ven, 93%. Entonces, ahora sí, podemos contestar preguntas de cantidades o porcentajes que están entre las clases o de un valor. Podemos contestar qué porcentaje de los valores son menores a tanto. Y ahora podemos contestar qué porcentaje de los valores son mayores a un X valor. Dejamos botados los puntos medios. Los puntos medios son el punto que se encuentra entre los límites. Entonces, ¿cuál valor se encuentra entre 10 y 20? Pues claro que es el 15. Pero lo hacemos con el promedio. Sacamos el promedio de 10 y 20. Cerramos la fórmula y claro que va a ser 15. Pero ya eso nos va a servir para bajar la fórmula acá y quitamos los mensajitos de error que salen ahí. Bien, esta es como la primera parte del ejercicio. Es como la primera parte del ejercicio. Tenemos el límite inferior, superior, puntos medios. La frecuencia absoluta la daba el ejercicio. Hicimos el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, de la frecuencia relativa menos D, de la frecuencia relativa acumulada menos D, de la frecuencia relativa acumulada más D. De alguna manera, voy a aprovechar que estamos acá para hacer tal vez un par de gráficos. El primero, vamos a hacerlo en función de los puntos medios y la frecuencia absoluta. Vamos a seleccionar los valores, vamos a insertar gráficos y vamos a venir a buscarnos el gráfico de las líneas. El gráfico de las líneas, lo que nos va a mostrar entonces es en el eje X. En el eje X vamos a tener entonces puntos medios de clase, que se llama X, XY, ¿verdad? Y aquí vamos a tener entonces en el eje Y las frecuencias absolutas. Absolutas. Como FI, ¿verdad? A los gráficos podemos ponerles etiquetas de datos. Podemos cambiarles el formato para que se vean ahí más llamativos. Y para nosotros, entonces, este gráfico que tiene puntos medios y frecuencias absolutas se llama polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias de la variable. En este caso podría ser peso, ¿verdad? Digamos que sean gramos. Gramos. Polígono. Pológono no, polígono. Polígono de frecuencias de la variable peso. Repito, se construye con puntos medios y frecuencias absolutas. Vamos a hacer un segundo gráfico. O sea, ¿qué es lo que nos va mostrando? Cómo van evolucionando esas frecuencias en cada una de las clases, básicamente. O sea, ¿cuál es la clase que tiene mayor cantidad de valores? Y pues la 1, 2, 3, la clase número 4, ¿verdad? Donde el punto medio es 45. Vamos a hacerle un clic al gráfico, vamos a hacer control C, control V, y entonces él nos va a hacer una copia, pero entonces esta copia, nosotros podemos venir a diseño de gráfico, vean que son los mismos valores del primer gráfico. En diseño de gráfico vamos a decirle cambiar el tipo de gráfico, y lo vamos a cambiar por columnas. En este sentido vamos a darle a aceptar. Entonces, cambiar de polígono a columnas significa que entonces este ya no va a ser un polígono, va a ser un histograma.
un histograma de frecuencias de la variable peso. Pero me repitió como las columnas. Hagamos un cambio aquí rápidamente. Vamos a ver. Yo quiero un gráfico. Qué curioso, ¿verdad? Vamos a ver. Es que siempre me va a poner aquí como doble, ¿verdad? Porque estos son como barras apiladas y yo lo que quería era un gráfico corriente de columnas. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí si se enreda, no sé, no me salió. Lo que vamos a hacer entonces es vamos a mover este gráfico, clic derecho, vamos a darle mover y que lo mueva para una hoja nueva. Y entonces nos va a quedar nuestro grafiquito de polígono de frecuencias aquí bien bonito. El gráfico de histograma son con los mismos valores, puntos medios y frecuencias absolutas. Vamos a insertar entonces un gráfico de columnas por aquí. Bien bonito. Un gráfico de columnas. Ya dijimos que entonces este se va a llamar histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias de la variable peso. Y le ponemos que son gramos. Le ponemos, por supuesto, los ejes y las etiquetas de datos que teníamos en el eje X. Tenemos los puntos medios de clase X y en el eje Y tenemos, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos frecuencia absoluta, que sería FI. Por formato siempre le quitamos el espacio al histograma, o sea, que no haya espacio entre las barras. Marcamos las barritas azules, le damos clic derecho, vamos a la serie de datos y entonces donde está el 219% le ponemos 0%. Enter. Entonces se nos van a juntar las barritas. Lo otro que podemos hacer aquí es ponerle un borde con un color así amarillito, ¿verdad? Bien chillón, y que tenga un grueso ahí importante, tal vez como un 4, como un 4 puntos. Y entonces nos queda por aquí histograma de frecuencias de la variable peso en gramos. En el eje X, puntos medios de las clases y en el eje Y, las frecuencias absolutas FI. Nuestro histograma también podemos hacerle clic derecho al gráfico, lo podemos mover, le decimos que lo pase para una hoja nueva y entonces aquí está nuestro histograma de frecuencias de la variable peso. Si el proveedor insiste en que nos entrega producto de 50 gramos cada paquete, le vamos a decir que no, que hay 2 que están entre 10 y 20, 3 entre 20 y 30, 5 entre 30 y 40, 8 entre 40 y 50. Entonces le vamos a mostrar los resultados de las mediciones. Nos queda un grafiquito más, que sería en este caso los puntos medios. Con el botón control de la computadora lo mantenemos así presionado.
botón control. Mantenemos presionado y marcamos las frecuencias relativas acumuladas. Menos D y más D. Entonces son tres cosas que estoy marcando. Puntos medios en el eje X. Y en el eje Y vamos a tener las frecuencias relativas. Vamos a insertar en gráficos. Vamos a tener en este caso las líneas. Y en gráfico de líneas vamos a darle un formatito así bonito. Y le vamos a poner a nuestro gráfico que son las ojivas de frecuencia de la variable peso. Ojiva de frecuencia de la variable peso en gramos. Ya sabemos que tenemos los puntos medios en el eje X y en el eje Y tenemos las frecuencias relativas acumuladas, la menos D y la más D. Vamos a hacerle clic derecho, vamos a mover el gráfico a una hoja nueva y de aquí podemos interpretar, bueno, y podemos ponerle los valores, está bien, aquí las etiquetas de los datos. Y entonces nos damos cuenta que donde se cruzan las ojivas de frecuencia es la mediana. No sé si podría insertar una flecha o algo aquí, vamos a ver. Insertar un icono o algo así, como una flecha. Así hacia abajo, vamos a ver. Es la mediana. A este podríamos ponerle relleno de forma, un amarillo así bien chillón. Y podemos insertar tal vez un cuadro de texto. Un cuadro de texto que diga mediana. Mediana. No se ve el cuadro de texto. Vamos a ponerle aquí chillón también. Un chillón en negrita. Y le vamos a poner una letra ahí bien escandalosa. Escandalosa de grande. Vamos a hacer esto más grande para que se vea. Ponerle mediana. Donde se intersecan las curvas es la mediana. Vamos a guardar los cambios, ¿verdad? Muy importante. Muy bien, aquí en datos ya tenemos polígono. Voy a poner el nombre aquí. Polígono de frecuencias. Aquí vamos a tener el histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias. Aquí vamos a tener el ojivas. Ojivas de frecuencias. Ojivas de frecuencias. Aquí tenemos el cuadro original con los datos. Aquí está la plantilla en blanco para que ustedes puedan practicar. Y siempre en esta línea, ¿verdad? Aquí es donde le decíamos lo que eran los datos agrupados. Los datos no agrupados versus los datos agrupados. Bueno, llegamos al punto aquí donde nos toca hacer cálculos. Vamos a empezar a llamar a nuestras fórmulas. Vamos a darle un fuerte aplauso al promedio. El promedio que está por aquí. El promedio dice que es. Voy a traernos este para acá. Dice que es, haga la sumatoria de las multiplicaciones entre los puntos medios y las frecuencias absolutas. Y eso lo dividís entre el número de los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de una fórmula de Excel que se llama suma producto. Vamos a escribir suma producto. Abrimos el paréntesis. La suma producto ¿de quién? Ah, de todas las X. Ok, aquí están todas las X. De aquí para acá. Punto y coma. Todas las F minúsculas. ¿Quiénes son las F minúsculas? Las frecuencias absolutas. Cierro el paréntesis.
Enter. Vamos a ver qué pasó por aquí. Dice la fórmula que esto hay que dividirlo entre el número de los datos. ¿Cuánto es el número de los datos? Ese 28 que está por aquí. Entonces, el promedio es 44.64 gramos. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Suma producto. Abro paréntesis. Todos los valores de punto y medio, punto y coma. Todos los valores de frecuencia absoluta. Cierro el paréntesis. Y divido entre n, que es el número de los datos. Aquí está el promedio. Bienvenido, promedio. Felicidades. Vamos a dejarlo por aquí en la esquinita. Este promedio le vamos a hacer control C y vamos a pegar los valores. Pegar valores. Los valores. ¿Ok? No lo estoy escribiendo, lo estoy pegando con todos los decimales para que no se queden ahí en el camino. Vamos a llamar entonces a la varianza. Un aplauso, la varianza. Dice la varianza que es la suma de la multiplicación entre las frecuencias absolutas y las diferencias entre medias, puntos medios y promedios elevado al cuadrado. Y que esto va entre n menos 1. Entonces, para hacer esta fórmula, vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a hacer las diferencias de los puntos medios menos los promedios. ¿Cómo se hace? Las diferencias de x menos el promedio. Pero estas diferencias nosotros las vamos a elevar al cuadrado. Vamos a poner entonces los paréntesis y vamos a elevar al cuadrado. Yo voy a presionar para la letra Alt y donde está el ganchito de elevar las cosas al cuadrado. Ese ganchito está ahí como por la letra ñ, por ahí. Alt y el símbolo de elevar al cuadrado. Entonces ya nos van a quedar las diferencias entre puntos medios y promedios elevados al cuadrado. Vamos a hacer Enter. Y lo que vamos a hacer entonces es bajar la fórmula. Bajar la fórmula. Este no va ahí. Después dice que lo que tenemos que hacer es multiplicar estas diferencias por la frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer diferencias multiplicadas por frecuencias absolutas. Enter. Nos posicionamos en la primera, bajamos la fórmula. Y ahora sí. ¿De qué le pasó a estas letras? Se fueron. ¿De qué pasó? Los borré. Vamos a ver. Voy a traerme ese texto que falta ahí. Un segundito. A ver. Este es el que estamos haciendo. Pero, para ver, este es la copia. Vamos a ver. Déjenme ver qué dicen los textos por aquí. Mm, Bueno, no importa, no pasa nada. Vamos a ponerle aquí varianza. Varianza. Varianza para nosotros va a ser, entonces, ¿qué dice? Suma. Suma las multiplicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Suma. ¿De quién? Abro paréntesis. De las multiplicaciones. Ah, perdón, lo borré.
Las multiplicaciones son cada una de estas diferencias por la frecuencia absoluta. Y bajamos la fórmula. Y entonces esta varianza va a ser la suma de todos estos productos, la sumatoria de todos estos, cierro el paréntesis, dividido entre n menos 1, que es 28 menos 1, cierro el paréntesis. Una varianza de 240. Fuerte el aplauso a la varianza de datos. Varianza de datos nos va a quedarnos por acá. Y entonces, por definición, la varianza nos va a ayudar a calcular la desviación. Desviación estándar. Desviación estándar. Por definición, la desviación estándar que era, es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí la ponemos. Raíz de varianza. Tenemos también el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, por definición, ¿qué era, chicos? Desviación estándar dividido entre el promedio. Da 0,35, podemos ponerle en formatito de porcentaje. 35.75%. Esta mediana tiene fórmula. Sí, está la fórmula. Vamos a ver. Bueno, para explicarles. La mediana está por aquí. Dice la mediana que nosotros tenemos que ir a buscar la frecuencia absoluta mayor. Vamos a ir a buscar la frecuencia absoluta mayor. Aquí está. Aquí está el 2, el 3, el 5, el 8, el 5, el 4, el 1. ¿Cuál es el mayor? El 8. Y entonces la fórmula de la mediana dice, mira, buscate el límite inferior de la clase con mayor valor. Con mayor valor. O sea, el límite inferior va a ser el 40, que es el límite inferior de la clase número 4. Entonces, la fórmula dice, agarra el límite inferior y le suma la cantidad de datos, que en este caso es 28 entre 2, y réstele la frecuencia acumulada de la clase anterior. Si nosotros tenemos acá que la frecuencia mayor es 8, la frecuencia acumulada anterior es el 10, que está aquí, el 10. Después dice que esto se va a multiplicar entre f. Para nosotros f va a ser la frecuencia absoluta más alta. Y todo esto se va a multiplicar por h. A partir de aquí, todas las fórmulas que tengan h van a hacer referencia a i. Y i tiene un valor de 10. Recuerden que i es la diferencia que hay entre los límites inferiores y los superiores. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Vamos a ir a buscar el límite inferior, que es 40. Vamos a poner el más. Y vamos a abrir más o menos como unos, vamos a ver, 1, 2, 3 paréntesis. 1, 2, 3. Dice la fórmula de la mediana que agarre el límite inferior y que agarremos la cantidad de datos y lo dividamos entre 2. Cierro el paréntesis. Y a eso hay que restarle la frecuencia acumulada de la clase anterior, que en este caso para nosotros va a ser el 10. Cierro el paréntesis. Y esto va a estar dividido entre la frecuencia absoluta, que es el 8. Cierro paréntesis. Vamos a ver por aquí. Y entonces esto va a estar multiplicado por h. Aquí está, el 45. Aquí les pongo la fórmula. Límite inferior más 28 dividido entre 2 menos
el 10, que es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, dividido entre la frecuencia absoluta mayor, que es 8, y todo eso multiplicado por el 10. Nos da el 45. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿De qué dice la ojiva? Ah, sí, la ojiva dice que la mediana es 45. Oh, estamos súper bien. Súper bien. Datos. Mediana 45. Perfecto. Vamos a ver, promedio, mediana, varianza. Ah, bueno, calculemos la moda. La moda dice que es igual, es el límite inferior más unas diferencias. Ven que hay una diferencia, la diferencia son los triángulos. Hay una diferencia aquí, número 1, que se repite en el numerador y en el denominador. Y hay una diferencia 2, que está en el denominador. Las diferencias en este caso van a ser la frecuencia absoluta mayor menos el valor que está antes. Esa es la diferencia 1. La diferencia 2 es el 8 de frecuencia absoluta mayor menos el valor que está después. Que curiosamente en este ejercicio el valor antes del 8 y el valor después del 8 es el mismo. Sí. Pero entonces calculemos la moda. Calculemos la moda de los datos. Dice que la moda en este caso va a ser el límite inferior, que es 40, más, abramos a luz unos 4 paréntesis. Dice que entonces la primera diferencia, ¿quién es? La primera diferencia es 8 menos el 5. Cierro paréntesis. Y esto va a estar dividido entre, abro paréntesis, abro doble paréntesis. Entonces, ¿qué tenemos abajo en la fórmula? Otra vez una diferencia 1, que es 8 menos el 5. Cierro el paréntesis. Y eso va a estar sumado, abro paréntesis, con el 8 menos el 5 que está adelante. Cierro el paréntesis. Cierro paréntesis del denominador. Ahora tengo que cerrar el paréntesis de la división, que sería este. Entonces me están sobrando paréntesis. Esto va a estar multiplicado por h, que es el 10. Ahora revisemos esos paréntesis un momento. Dice que yo debería cerrar con el morado. Pues creo que me están sobrando 2 por aquí. Vamos a ver. Ahí estamos. La moda es el límite inferior, que es 40, más la primera diferencia, que es 8 menos 5, dividido entre la suma de las diferencias, que es 8 menos 5, diferencia 1, más 8 menos 5, diferencia 2, todo multiplicado por h, que en este caso es 10. Y vamos a hacerlo por acá. Vamos a ponerle que no sea formato de porcentaje. 45. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a cerrar nuestro ejercicio con el cálculo de los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Para eso nosotros tenemos que calcular algo que se llaman las posiciones. Dice aquí, dice por aquí. La posición es la K multiplicado por n más 1 entre 4. ¿Quién es K? Si es el cuartil 1, K vale 1. Si es el cuartil 2, K vale 2. Si es el cuartil 3, K vale 3. Y entonces aquí, ¿quién es N? El 28. Entonces vamos a hacer el cálculo primero de estas tres posiciones que nos van a ayudar a ubicar al cuartil 1, al cuartil 2 y al cuartil 3. Vamos a ubicarlo por acá. Entonces, el cuartil 1 sería 1 multiplicado por 28 datos más 1, cierro el paréntesis, entre 4.
sería 725. El cuartil 2 sería el 2 multiplicado por 28 más 1, cierro paréntesis, dividido entre 4, 14.5. Cuartil 3 sería 3 multiplicado por 28 datos más 1, cierro paréntesis, entre 4, igual a 21.75. Entonces, vean los colorcitos. Estamos poniéndole colores para que ustedes no se pierdan. La posición del primer cuartil, ¿dónde va a ser? Donde la frecuencia acumulada sea mayor a la posición. Nos vamos a preguntar, frecuencia acumulada, ¿dónde estás? Aquí estás. 2 es mayor a 725, no. 5 es mayor a 725, no. 10 es mayor a 725, sí. Entonces, el cuartil 1 va a estar en la clase número 3. De acuerdo con esto, tenemos nuestra fórmula del cuartil, que dice que el cuartil es el límite inferior de esa clase que escogimos, multiplicado por n, que es 28, y n va a estar multiplicado por r. ¿Quién es r? R, si es el cuartil 1, R vale 0.25. Si es el cuartil 2, R vale 0.5. Si es el cuartil 3, R vale 0.75. La frecuencia absoluta, que es la de la clase que estamos escogiendo, multiplicado por el H, que ya sabemos que aquí vale 10. Entonces, vamos con nuestra fórmula. Y con esto estamos cerrando nuestra clase de nuestra tutoría de hoy. Fórmula número 1. Sería entonces el límite inferior, que es 30 más. Pero aquí habríamos, ¿cuántos paréntesis? Vamos a abrir. 1, 2, 3, 4. Sería entonces, en este caso, dice la fórmula, hagámosla más para acá. La fórmula. Es para arriba aquí, que se vea, que se vea. Dice la fórmula que sería entonces el límite inferior, que es 30 más 4 paréntesis. Paréntesis. Sería, dice que es n. ¿Quién es n? 28. Acuérdese. Por ese cuadro para abajo. Eso es. Vamos a ver otra vez. Límite inferior, que es 30. Más 1, 2, 3, 4 paréntesis. 28. 28 multiplicado por. ¿Quién es el R aquí? 0.25, porque es el cuartil 1. Cierro el paréntesis. Voy a restarle la frecuencia acumulada mayor de la clase anterior, que aquí sería el 5. Cierro el paréntesis. Dividido entre frecuencia absoluta, que es el 5. Cierro paréntesis. Y cierro paréntesis otra vez. Y esto está multiplicado por 10. Aquí está nuestra fórmula de el cuartil 1. Límite inferior más n, que es 28, multiplicado por r, que es 0.25 para el cuartil 1, menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, que es este 5 morado que está por aquí, dividido entre la frecuencia, que es este otro 5 que está por aquí, y todo eso se multiplica por h, y h ya dijimos que es 10. Primer cuartil es 34. Segundo cuartil, ya nosotros sabemos cuánto va el segundo cuartil. ¿Por qué? Porque la mediana y el segundo cuartil es el mismo valor. Entonces, a pesar de que ya sabemos que ese es el valor, lo vamos a calcular. La posición del segundo cuartil, ¿verdad? Recordemos, aquí tenemos la posición del segundo cuartil, 14.5. Vamos a las frecuencias acumuladas. 2 es mayor a 14, no. 5 es mayor a 14, no. 10 es mayor a 14, no. 18 es mayor a 14, sí. Entonces nos vamos a ubicar en la clase número 4. Dice el cuartil 2 que sería el límite inferior de la clase número 4, que es 40 más 1, 2, 3, 4 paréntesis. 28 multiplicado por R. R para el cuartil 2 vale 0.5, cierro paréntesis. Menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, en este caso sería el 10.
cierro paréntesis, y esto va dividido entre F, que es el 8. Cierro paréntesis 1, cierro paréntesis 2, multiplico por H, 45. Vean qué interesante. Aquí está la fórmula. 40 más 28 por 0,5 menos el 10 dividido entre 8. Todo esto multiplicado por 10. Cerramos nuestra participación de hoy con el cuartil 3, que dice que sería en este caso el 50 más 1, 2, 3, 4, el 28 por 0,75, cierro paréntesis, menos la frecuencia acumulada anterior, sería el 18, cierro paréntesis, dividido entre la frecuencia de la clase 5, que es el 5, cierro el paréntesis, cierro el paréntesis, multiplicado por el 10, 56. Recuerden que tenemos algo que se llama el rango intercuartílico, que es la resta entre cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces el rango intercuartílico es de 22. Permítanme entonces, por favor, acomodarles esta plantilla otra vez. Por aquí, esto está por aquí, esto está por aquí. Esta plantilla se llama entonces datos agrupados. Vamos a cerrar nuestro archivo de datos agrupados y vamos a traernos nuestro campus. Tenemos nuestro campus. ¿Dónde está? No hemos abierto ya nuestro campus. Aquí está. Vamos a abrir el campus. Vamos a ver. Recuerden que no todos los ejercicios tienen 7 clases. Hay ejercicios que tienen otra cantidad de clases. A ver por aquí. Probabilidad. ¿Dónde estás? Probabilidad. Probabilidad y estadística. Estás por aquí. Probabilidad estadística, semana número 6. Vamos a ver por aquí. Déjenme activar la edición. Aquí está, vamos a ver. Aquí está nuestro foro de consultas de la semana número 6. Aquí seguramente estaban preguntándonos por la sesión. Vamos a abrir un tema que se llama plantilla semana 6. Y entonces vamos a ponerle tal vez como un pantallazo a esto. Vamos a ver. Vamos a pegar la imagen a esto. Nuevo. Plantilla semana 6, datos agrupados. Esta imagen entonces es la que vamos a dejarles por aquí. Plantilla semana 6. Vamos a ponerle un avanzado. Un avanzado. Y aquí entonces vamos a cerrar ya el archivo de Excel que se llama semana 6. Vamos a cerrarlo.
Por aquí. Bien, chicos, ya la plantilla de la semana número 6 se encuentra acá en el foro. Espero que la puedan revisar. Por favor, en caso de cualquier consulta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Voy a pasarles el link de esta sesión. Espero que tengan una feliz semana. Hasta pronto.